Hola alumnos del quinto grado, ¿cómo están? Seguramente están bien. Hoy nosotros queremos entrenar después de las vacaciones. Seguramente durmieron mucho o jugaron mucho en casa, entonces queremos ver cómo están. Vamos a hacer algunos calentamientos en casa. Este calentamiento es de 10 payasitos, pueden hacer 10, 20, 30 payasitos. 10 payasitos, descansa, 10 payasitos, descansa. Voy a mostrar una vez el payasito de forma correcta que nosotros siempre pedimos. Entonces, 1, contamos acá abajo, 2, ¿sí? 3. Esta es la forma correcta. Nosotros mostramos esto, ustedes van a hacer 10, 20, 30 van a hacer para poder calentar su cuerpo, para poder empezar a entrenar. Bueno, después de estos payasitos, vamos a hacer algunos ejercicios de trotes laterales. A ver, profe. Ahí. Buscamos un lugar que tenemos y vamos. Trotes laterales que nosotros vamos a hacer. Puede ser un espacio más grande. Nosotros hacemos en este espacio, ustedes pueden hacer un poco más grande. Pueden hacer lateral, pueden trotar enfrente, pueden trotar atrás, lateralmente también. Entonces, esto es para el calentamiento. Después del calentamiento, nosotros tenemos que hacer algunos estiramientos. Ustedes ya conocen cuáles son los estiramientos que solemos hacer antes de nuestro entrenamiento. Bien, luego tenemos una sesión de entrenamiento que vamos a hacer abdominales, sentadillas con salto, test de burst y también plancha. Entonces, por eso deben hacer bien su calentamiento. Vamos a empezar con lo que son abdominales. Ok, yo voy a hacer abdominal estilo remo. Ustedes van a hacer en casa 20 abdominales, después van a descansar, van a hacer 20 otra vez, descansa y 20 otra vez, van a tener que hacer 60. Entonces, estilo remo, mano atrás, abrazamos las rodillas. 2, 3, 4, 5. Entonces, yo hago 5, ustedes en casa van a hacer más. Van a hacer 20, descansan, 20, descansan, 60 tienen que hacer. Muy bien. Entonces terminan esta parte de abdominales, luego pasamos a sentadillas con salto. Bueno, yo voy a mostrar de vuelta. Sentadilla con salto. Acuérdense cuando nosotros vamos a saltar, nuestra pierna no podemos abrir de esta forma, sino que a la medida de nuestro hombro. Entonces saltamos 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Sí, entonces en casa ustedes van a realizar esto también. Pueden hacer 15, descansa, 15 y después 15 otra vez. Así es. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer test de burst. Vamos a entonces, ustedes ya conocen, pero deben hacerlo de forma correcta. ¿Cómo hacen? Salto, flexión, pueden tocar y salto otra vez. Entonces, una vez más. Salto, flexión y salto otra vez, ¿sí? Pueden tocar el cuerpo al suelo o pueden hacer bien la flexión, eso depende de ustedes, pero sí deben volver y saltar. Pueden hacer 10 o 15 y luego repetir 3 veces también. Luego el último ejercicio, 30 segundos de plancha. Bien, entonces en casa le pueden pedir a alguien que pueda controlar el tiempo con su reloj, con su celular. Plancha, espalda bien recta, va a tener que mirar al frente y contamos 17, 18, 19, 20. En caso ustedes alguien va a tener que controlarles, entonces plancha, la espalda bien recta para que salga bien. Así es. Para el video necesitan mostrar todo el entrenamiento. El video tiene que ser corto nada más, entonces ustedes graban una parte, luego hacen otra y así nos mandan. Así es, entonces vamos a esperar sus trabajos, que tengan un buen día. Chao. Chao, chao.